Hola, profe, buenos días. Voy a explicar la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Quiero definir la ley de la inercia de la siguiente manera. Es todo cuerpo que permanece en un estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo a menos de que una fuerza externa actúe sobre el objeto. Un ejemplo para explicar la definición es cuando un libro, por ejemplo, está en una mesa y él va a permanecer quieto, sin movimiento, siempre y cuando una persona no lo tome. Cuando una persona lo toma va a tener un movimiento ese libro, pero mientras él no esté allí, él va a permanecer quieto. Otro ejemplo es cuando un carro va en movimiento, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora sin perder esa cantidad de velocidad estable y de repente el carro frena y las personas van a experimentar un movimiento hacia adelante porque el carro, eh, porque una fuerza externa que fue el freno hizo que mermara de velocidad. Entonces, pues en pocas palabras, la inercia es que un objeto permanece quieto mientras una fuerza no aplique sobre él algún movimiento o cambio de posición o un freno como el carro o alzar el libro, moverlo, empujarlo. De esta forma se define la inercia. En el sector productivo podemos ver la inercia en unos ejemplos muy claros como lo son los transportes de alimentos o los transportes de cargas de las fábricas o de las ferreterías. Voy a tomar el ejemplo de un camión que lleva cargas para una ferretería. Por ejemplo, el camión en la parte de atrás montan muchos bultos de cemento y para que estos se transporten sin problemas de caerse o de moverse, les aprietan unas amarras para que estos bultos de cemento mantengan estáticos mientras llegan a su destino. En el momento de que se frena el carro, pues entonces los bultos de cemento no se van a mover mientras las amarras estén sujetándolos contra la parte de atrás del camión, del carro. En este caso, si no se utilizaran estas amarras, pues el carro iría en movimiento, pero a la hora de frenar o de acelerar o de alguna subida, de algo inclinado, los bultos de cemento pueden perder estabilidad y caerse. Y si aplicamos la inercia en el sector de la tecnología, podemos aplicar este ejemplo como por ejemplo en la plataforma de Netflix. Ejemplo, estamos viendo una película en Netflix y la pantalla nos está mostrando el video. Pues aunque la pantalla muestre diferentes movimientos, pero en sí la pantalla está solamente haciendo un solo trabajo, proyectando la película. Y de repente se va la energía, entonces esto hizo que el televisor dejara de trabajar y cuando él estaba trabajando de manera estática, él dejó de funcionar. Otro ejemplo para entender esto sería, por ejemplo, el mismo televisor. Estamos viendo, escuchando música en YouTube cuando de repente sale un anuncio en YouTube y el televisor muestra un anuncio diferente. Entonces, esto hace que la pantalla tome algo que no es del video y entra algo externo a mostrarse en la pantalla. O otro ejemplo sería con el mismo televisor. Estamos viendo una película o escuchando música cuando con el control presionamos el botón de pausa y la pantalla va a pausar la imagen de video. Estos serían los ejemplos que puedo dar yo con respecto a la inercia en el sector de producción y en el sector de la tecnología. Quiero dar el ejemplo utilizando el ejemplo de demostración de la ley de la inercia aplicada en un computador, profe. Hice el ejemplo con esto porque pues se me facilita más demostrarlo aquí porque pues no se me ocurre otra idea para hacerlo en el momento. Utilizaré, profe, Visual Code para ejecutar un código con un bucle para que, digamos, una frase se vea, se repita y se repita muchas veces. Esto representando, profe, digamos, el movimiento rectilíneo uniforme, en donde una frase va a aparecer hacia abajo muchas veces repetidamente sin parar. Y de repente voy a utilizar un comando con el teclado para hacer de que estas palabras que van hacia abajo se detengan
ya no siga imprimiéndose el mismo resultado infinitamente. Entonces voy a mostrarle en pantalla lo que voy a hacer, profe, y espero sea un ejemplo muy claro para entender, profe. En mi pantalla utilizaré dos ejemplos, profe, la línea 3 y la línea 2, porque en la línea 1 tengo un bucle, un código que afectará todo lo de abajo, profe, entonces lo tengo desactivado en el momento. Entonces para este ejemplo solamente voy a utilizar estas dos líneas, las de abajo, porque repito, profe, el de arriba, si la tengo activada, no me va a dejar explicarle el ejemplo, profe. Entonces la palabra texto significa que para el computador contiene esta frase: el proceso terminará pronto. Esas palabras para el computador significa que texto contiene estas palabras. Entonces lo que haré es que el computador ahora en el resultado me imprima digamos el código texto, me imprima el código texto y le digo, profe, este código texto el computador me mostrará la frase el proceso terminará pronto. Entonces voy a utilizar un comando para que acá en la parte de abajo me aparezca el resultado, profe. Le recuerdo la palabra texto. Entonces voy a presionar control F1, que es el código que yo presiono para que aparezca el resultado. Mira, profe, entonces mire que el computador me imprimió el proceso terminará pronto. Una sola vez, en el momento hice que apareciera una sola vez, el proceso terminará pronto. Ahora lo que voy a hacer, profe, es activar el código que tengo en la línea número 1, porque estaba desactivada. Le voy a quitar el numeral, porque el numeral permite que se vuelva a activar. Ya ahí se activó. Entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer un poco más adelante estos códigos, porque si no, pues lo de arriba no me va a funcionar. Entonces voy a hacer lo mismo. Este ejemplo hará que en la parte de acá abajo la palabra el proceso terminará pronto se repita muchísimas veces. Lo voy a aplicar para que lo mire, profe. Mire, profe, como le muestro, aquí estará el ejemplo mostrando de que esa palabra, esa frase está repitiéndose muchísimas veces, representando el movimiento rectilíneo uniforme, que ya está avanzando, avanzándose, imprimiéndose muchas veces sin que nada la detenga. Ahora utilizaré un comando control C para parar el movimiento de las frases. Voy a utilizarlo, control C. Y mire que ahí se detuvo. La frase, el proceso terminará pronto, dejó de, digamos, como de avanzar. Y tuvo un movimiento externo, como fue ahorita el comando control C, hizo que esa palabra se detuviera. Entonces, profe, con este ejemplo quiero demostrarle eh, la ley de la inercia como en el computador. Espero me haya entendido, profe.